Bien, entonces vamos a comenzar con la unidad número uno, que es Introducción a los lenguajes y paradigmas de programación. Antes de empezar con los contenidos, ¿no?, de la materia, a mí siempre me gusta hacer este repaso de conceptos del ciclo sistémico. No estoy del todo seguro si lo ven en primer año. Deberían poder verlo, deberían verlo en la presentación de, de la troncal de sistemas, que es sistemas y organizaciones. Pero bueno, yo siempre se los pongo porque es a lo que ustedes van a aspirar en toda su carrera, van a ver este ciclo, ¿no? Un ciclo de ida y vuelta. Ustedes ya están viendo que estos son flechas de ida y vuelta, porque así es. Esto lo van a terminar de cerrar y ver bien en diseño diseño de sistemas y en desarrollo software al final, y a todo lo largo de la carrera de las troncales sistémicas, ¿no? Todo lo que nosotros, para lo que nos vamos a preparar como ingenieros en sistemas, va a abarcar alguna de estas etapas, alguna de estas partes. Todo comienza con un relevamiento, ¿sí?, de necesidades de algún cliente, de alguna situación, ¿sí?, de alguna inquietud, de algún conocimiento, no necesariamente de alguna investigación, ¿no? El relevamiento para saber qué es lo que el cliente quiere, lo que la necesidad quiere, lo que a lo mejor una sociedad necesita, ¿está? Entonces, para esto hay que buscar mucha información, preferentemente de fuentes confiables, fuentes académicas, ¿sí?, de libros. Por supuesto, también relevamientos de la realidad. O sea, acá deberían ver, yo no sé en qué materia, este es un tema que licitación de requerimientos, que es la palabra formal, no hay una materia completa que la tenga, va distribuida a lo largo de toda la carrera, pero acá ustedes van a ver seguramente en algún lado cómo plantear encuestas, cuestionarios, cómo poder recabar la información. Y es una de las partes más importantes que la vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda la carrera, porque de esto depende todo lo otro, la solución que nosotros podamos plantear. Si no entendemos bien lo que quiere el cliente, cuál es la problemática, y no vamos a poder avanzar, ¿sí? Y para poder entender lo que el cliente quiere, tenemos que pasar al análisis. El análisis es esa etapa donde uno empieza a analizar qué es lo que quiere el cliente, cuál es la situación, ventajas, desventajas, en qué contexto está, ¿sí? Es un ida y vuelta, ¿por qué? Porque muchas veces yo empiezo con el análisis, pero necesito volver acá y seguir relevando hasta que logre pulir cuál es el análisis de la situación, de la problemática. Esto es lo que ustedes están planteando, están viendo en este momento en análisis de sistemas, ¿sí? La materia de análisis debería estar en este punto, ¿sí? Estar conviviendo con estas dos partecitas. Luego viene la parte del diseño. ¿Qué pasa? Cuando ustedes detectan que hay una problemática, ¿sí?, y que puede haber una solución, o que a ustedes les piden hacer alguna solución, pues no siempre uno pasa a una solución, ¿no? A veces uno se queda en el análisis y ahí queda, ¿no? El ingeniero en sistema es muy amplio la expertise del ingeniero y lo que puede hacer. Hay ingenieros que están especializados en la licitación de requerimientos, solamente hacen relevamiento y terminan con informes. Hay otros que hacen solamente análisis, ¿sí? Eh, y hasta ahí llegan, ¿no? Presentan su análisis de situación y nada más. Y, y luego tenemos el resto, ¿no? Ahora bien, cuando lo amerita, ¿sí? Y se puede hacer una propuesta de diseño, vamos al diseño, ¿no? Entonces acá es donde se usa el análisis y el relevamiento, estas etapas, para poder diseñar una o varias soluciones. No siempre es una sola, pueden ser varias propuestas. En base a esas propuestas, el cliente o los organismos dirán sí, la puedo hacer o no. Ahora bien, estos diseños, que es lo que ustedes van a aprender
realizar en tercer año, diseño de sistemas, pueden tener dos salidas, ¿no? Dos soluciones, como la solución a un sistema manual o un sistema de software. Pueden ser las dos o alguna de las dos. ¿M? ¿Por qué? Porque esto puede, normalmente los diseños de sistema manual muchas veces tiene que ver con la ergonomía, con cómo hago la disposición de elementos, de máquinas, de infraestructura, ¿sí? Mucho de estas tareas también las van a ver los procesos. Todo esto también en nuestra carrera de sistemas se toca un poco con la carrera de ingeniero industrial. ¿M? El ingeniero industrial va a pasar por todas estas etapas también, pero va a terminar en esta parte, más que en la parte de software. A lo sumo terminará acá en la adquisición, ¿no? Pero en general termina por acá. Eh, Cada uno verá qué perfil va a tener, ¿no? En general, nuestra carrera tiende a que del diseño pasemos al software, ¿no? A sistemas basados en software. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de las herramientas están orientadas a los software, ¿no? Porque recuerden que el software eh, es lo que hoy ya es el motor que ayuda a la gente, a las empresas, a todos, todo lo que es automatización para mejorar la calidad de la vida, ¿no? Entonces, la mayoría, uno, llegamos por acá. Y en nuestra carrera tenemos todo un área de software, por eso en Paradigma es una de, así como tenemos la rama troncal sistémica, que van a ver todos estas etapas, nosotros tenemos la rama troncal de software, ¿no? Que viene desde AED, paradigmas, desarrollo de software y así van a ir subiendo más todas las electivas, ¿no? De software. Ahora bien, cuando encuentran ustedes una solución posible de software, tienen dos caminos también. Pueden asesorar o ver cómo hacer la adquisición de software. Siempre me falta acá la flechita integradora. Ya se las voy a poner. Uno puede adquirir software hechos por otros, ¿sí? Eh, o propios, ¿no? No, propios no, sería por otros. O software que ya está hecho, ¿no? O crear un desarrollo de software, hacerlo de cero. O la alternativa de hoy, que es la mayoría que uno usa, es integrar ambas partes. Por eso les digo que acá me falta la flechita, porque hoy la mayoría de los grandes sistemas software no se hacen de cero completamente, ni tampoco se hacen adquiriendo completamente. Muchas veces se combinan a ver qué hay en el mercado. ¿Me sirve? Dale, pero me sirve así tal cual y no, y algo le tengo que poner acá como para que le sirva al cliente. Y bueno, hago una API, hago un módulo integrador, hago algo ahí para poder darle una mejor solución, ¿sí? Acá esta partecita, esa integración me está faltando, así que pueden ir por cualquier lado. Ahora vamos al desarrollo. Para empezar, para hablar de desarrollo y empezamos por las bases, ¿no? Esto que ustedes aprendieron también en primer año y que vamos a seguir aplicándolo en nuestra materia, ¿no? Que es nuevamente analizar los requerimientos, ¿sí? Ya a nivel, no a nivel de alto nivel, sino a un nivel propio del desarrollo, ¿no? El diseño de la solución puede ser basada en algoritmos, ¿sí? Como es la que vieron en primer año, o el diseño basado en objetos, que es la que vamos a ver ahora y que se va a acercar mucho a lo que ustedes están viendo en diseño de sistemas. Ustedes hacen el diseño de los sistemas orientados a objetos y nosotros vamos a hacer el diseño, vamos a acompañar ese diseño conceptual con el diseño de desarrollo. ¿M? Entonces acá si bien son dos términos iguales, pero uno es diseño conceptual, sistémico, y el otro es diseño de software. ¿Sí? Si lo tienen a la diferenciación bien y si no, la vamos a ir aprendiendo de a poco. Luego, una vez que uno tiene el diseño de software,
empieza a programar en algún lenguaje de programación. Por supuesto que pruebas, etapa de pruebas e implementación final para que esto alguien lo use. ¿Sí? Esas son las etapas en general. ¿Queda claro? ¿Lo tienen claro? ¿La habían visto alguna vez? ¿O es la primera vez? Yo pregunto porque por ahí me dicen, profe, esto nunca lo habíamos visto. Y deberían haberlo visto del primer día que entraron al sistema. Yo no recuerdo haberlo visto, profe. A lo mejor vienen con otro dibujito, porque son dibujos muy propios míos, pero ese es el circuito. Ustedes como ingenieros en sistemas, en alguna parte van a hacer esto, o van a hacer todo, ¿sí? Eh, la carrera los prepara para todas las partes. Lo que pasa es que va a llegar un momento que ustedes van a tener que decir, ¿por dónde, a dónde quiero ir? ¿Dónde quiero especializarme? Y es muy común que pase que uno empieza con una parte y después va a otra y le gusta y así, ¿sí? Entonces, la carrera de sistemas nos prepara para todas las partes, ¿sí? Que eso es, por ejemplo, un curso de, por eso yo siempre les digo, esto no son cursos de programación, porque un curso de programador que ustedes hacen en cualquier, por la web o en cualquier academia o lo que sea, y llega a este punto, ¿no? Está limitado a esta partecita, ni siquiera al desarrollo de software. Ya cuando vayan a cuarto van a ver lo que es desarrollo de software. Es todo un mundo, ¿m? Es todo una... de hecho, hay carreras que se llaman desarrollo de software y son 5 años de aprendizaje para llegar a ellos. Por eso tiene tanto valor nuestra carrera en el mercado, porque ustedes los posiciona en lugares donde no todo el mundo va y pueden competir cuando van a cualquier entrevista de trabajo con todos estos conocimientos que otros no lo tienen, ¿sí? Un programador común que solamente ha visto un lenguaje de programación o conceptos fundamentales de programación, como puede ser en AID, nada más, ¿sí? Eh, no compensa todo ese conocimiento que ustedes traen de todas las materias que van a hacer a lo largo de la carrera, ¿sí? ¿Les queda? Yo, profe, tengo una duda. ¿Sí? Como para darle un cierre, no me quedó claro qué era el cuadro amarillo del último, que generaliza, supongo que a todos, si no mal comprendí, digamos. Ese amarillo es lo que uno tiene que hacer en desarrollo de software, ¿sí? Sería Ah, ok. la etapa Ah, ok. última, que mínimamente en desarrollo de software para poder programar algo, primero tenés que analizar. Piensen, por ejemplo, en AED. Es un esquema muy pequeñito, ¿no? Porque hasta ahí han llegado, ¿no? Pero ustedes cuando iban en AED, ¿qué hacían? Se les daba un enunciado de una situación en los parciales, por ejemplo. Entonces ustedes tenían que analizar qué es lo que les pedía, ¿sí? Después pensar una solución, ¿sí? Para programarlo. Y después lo programaban. Lo que pasa es que muchas veces el diseño y la programación lo hacían juntos, porque ustedes era algo tan sencillo que ustedes en su cabeza directamente entraban y empezaban a escribir código, ¿está? Pero previo hubo en su cabeza una idea de cómo resolverlo, ¿no? Por ejemplo, digo, tengo que hacer una búsqueda. ¿Qué hago? ¿Una búsqueda secuencial o una binaria? ¿Sí? Cuando ustedes decidían, vamos por una binaria, ahí están eligiendo la solución y después la programan. ¿Está? Y la prueba y la implementación es, cuando ustedes terminaban de correr, probaban, ¿funciona o no funciona? Y la implementación es, bueno, cuando iba al profesor lo probó y les daba la nota, ¿no? Aprobó, les pagamos con nota. ¿Se entiende? Estas etapas, ustedes las vieron muy básicas en AED, ¿sí? Y las van a ver muy básicas en PPR, pero a medida que suban, las van a empezar a ver con mayor detalle hasta que lleguen a desarrollo de software, a la materia de desarrollo de software en cuarto, donde todo esto lo van a ver con mucho más amplio, ¿no? Posiblemente toda la parte de programación no tanto, porque ya la vieron con mayor detalle en los primeros años, pero todo lo que es diseño, análisis y requerimiento en software, los van a ver, ¿no? Los métodos ágiles de sistémicos, todos.
todo esto lo van a empezar lo van a cerrar, ¿no? En cuarto y en quinto, ¿sí? Con la tesis final. En la tesis final para ingeniero, ustedes van a pasar por todo esto. Y acá me está faltando algo también súper importante que no puse documentación, ¿sí? Tendré que ponerle documentación porque la documentación también es parte de todo este proceso, ¿sí? En todo, lo que pasa es que documentación está implícita en todas las partes, no es solamente de esto, ¿no? Se documenta el relevamiento, el análisis, el diseño, ¿sí? Que es parte también lo que ustedes aprenden en cada una de estos lugares. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Bien. ¿Qué otra cosa me gusta ponerles? Que esto sí lo tienen que haber visto en primer año, al menos los que fueron alumnos míos. No sé, no los veo, así que no sé cuántos de ustedes han sido alumnos míos. Generalmente tengo muchos alumnos que los veo que han estado conmigo en primer año. Esto es el concepto de software, ¿no? El software, recuerden que es toda esa capa que corre por arriba del hardware. Hardware es todo, la parte física, todo lo que tenga mínimamente de inteligencia, ¿no? ¿Se acuerdan en primer año? Eh, Modelo de CPU, memoria, ¿no? Controladores, todo lo que es hardware inteligente, con lo que ese es el hardware que es lo que se dedican los ingenieros electrónicos, ¿no? Por arriba de este hardware va la capa de software de base, de bajo nivel, ¿sí? En realidad va la capa de bajo nivel, generalmente es lo que se llama software de base, que también es parte de lo que también trabajan los electrónicos últimamente, porque todo lo que es hardware embebido, todo requiere de esta conexión, ¿no? Esto es lo que normalmente se llama también plataforma. Acá en esta capa está todo lo que es sistema operativo, controladores, servidores. ¿M? Normalmente nuestra carrera no nos prepara directamente para este nivel, pero si alguno quiere especializarse en esto, lo puede hacer, por supuesto. Fíjense que ustedes ya han tenido arquitectura de procesadores en primer año, tienen sistemas operativos en segundo, van a tener en comunicaciones en tercero y redes en cuarto, así que toda la parte de hardware van a tener un panorama completo, software y hardware en este nivel, van a tener una idea para aquel que le guste ir por esta zona. En el medio nivel tenemos software que se comunica con el software de base y el software de aplicación. Es un software, yo le he puesto de programación, no es excluyente de programación, pero como estamos en el ámbito de esta materia, se lo puse, como son editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, son todos software o programas ya hechos por otros desarrolladores que me van a permitir a mí facilitar el uso de todas las aplicaciones de alto nivel. Nosotros en esta materia vamos a ser usuarios de esto, ¿sí? No creadores, sino usuarios. Por supuesto que para ser creadores en este nivel también requieren mucho conocimiento de hardware y software de base para poder trabajar, porque muchas veces el medio nivel toca hardware y software de base siempre, ¿no? Pero hardware también toca. Hay que tener mucho conocimiento. Y por último, el alto nivel, que está más en software de aplicación, donde acá sí somos usuarios y creadores, ¿sí? Todo lo que es aplicaciones industriales, oficinas, software, hasta el software más pequeño que ustedes hayan hecho una idea, forma parte de este alto nivel. De hecho, Python, la forma de escribir Python es muy de alto nivel, ¿sí? Es un lenguaje de alto nivel que usa todo este medio nivel, pero a nosotros nos da una interfaz de alto nivel para crear nuestros propios programas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y ya se me fue, me pasé un montón de tiempo explicando esto que no es de la materia. Bueno, vamos con la materia. Estamos hasta ahí, ¿no? Voy a hacer la introducción y vamos a hacer una pausa. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ay, me faltó los modelos, porque esto lo vemos al fin, pero yo siempre se los pongo acá.
que es los distintos modelos de programación, el basado en instrucciones o en declaraciones, el famoso modelo de von Neumann, todo por instrucciones, donde el desarrollador administra el uso de memoria y gestión de procesamiento. Recuerden que el circuito es: entra información a memoria, de memoria va a procesarse, de procesamiento viene a memoria y de ahí sale. ¿Está? Este modelo basado en instrucciones es más el de programación imperativa y es el que se acerca más al medio bajo nivel. ¿M? Y el modelo declarativo es más de alto nivel. ¿Por qué? Porque usa motores o máquinas virtuales para facilitarnos el trabajo a los programadores de alto nivel, ¿no? Entonces, se respeta el mismo circuito, pero la información entra en forma de declaración de cualquier tipo, ya vamos a ver. Hay un motor, una máquina virtual, una capa de software que algún desarrollador ya hizo, que va a gestionar memoria y, y procesamiento, con lo cual a nosotros queda de alguna manera oculta esta capa y no tenemos que preocuparnos por toda la parte de instrucciones de hardware. Entonces, de esta manera uno va acelerando mucho los desarrollos, ¿está? Este es el modelo basado en declaraciones, que es el que usamos. Aprendimos a usar en AED con Python. Python es este nivel. Vamos a usar en objetos, Smalltalk también, Haskell, Prolog, todos los lenguajes modernos trabajan con esta estructura. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, y ahora sí vamos a la materia, al concepto de la materia. Esperen que voy a poner una pausa. ¿Quieren que hagamos una pausita, un recreíto, y después continuamos? Así no cortamos el tema. Bien, ahora sí, seguimos con concepto de paradigma. Hasta ahora es todo lo que hicimos, un panorama de lo que vamos a recorrer en la carrera, de lo que han visto, de lo que están viendo, ¿sí? Y hacia dónde van, ¿no? Eh, para eso vamos a dar fundamentos a esta materia, ¿no? En general, el paradigma se lo asocia siempre a un modelo, un ejemplo a seguir, ¿no? Si bien nuestra definición nos dice por una comunidad científica, pero en general por cualquier grupo, ¿no? Por cualquier sector de la sociedad, ¿no? Eh, es un modelo de referente a problemas que se pueden resolver, al modo que se van a dar soluciones. En realidad es más una manera de entender el mundo, explicarlo, manipularlo. Es la visión que cada uno le pueda dar. Eso es a modo genérico, ¿no? Siempre uno dice, eh, estamos llenos de paradigmas y en la vida como sociedad, ¿no? En la parte social, y la idea es poder ir rompiendo un poco o mejorando, ¿no? Porque también no todos los paradigmas son malos, ¿no? Es una forma de entender el mundo y, como decíamos siempre, es bueno tener otras miradas, ¿no? Porque eso nos eleva mucho más. Pero vamos a nuestra materia, ¿no? Lo que es paradigma de programación, que tenemos varias definiciones que que nos pueden dar una idea de a qué se refiere, ¿no? Un modelo básico de diseño, implementación de programas, un marco conceptual, colección de patrones, determina la forma de pensar una solución. O sea, todo lo que es para estos paradigmas o lo que es el concepto de paradigma me da una forma de cómo encarar un problema y cómo pensar la solución, ¿sí? Y esto, si bien lo vemos desde el punto de vista de programación, de desarrollo, se aplica también a la parte de sistémica, ¿no? Que de hecho ustedes lo están viendo en análisis de sistema como análisis orientado a objetos. Estimo que ya empezaron a ver análisis orientado a objetos en análisis. ¿Sí? No Lo los vamos a veo. empezar a ver este cuatri. Ah, van a empezar ahora. Bueno, Sí, vamos a empezarla ahora.
Ah, bien, es posible, como ustedes 2K6 tiene análisis de sistema ahora a continuación de la mía, capaz que algo de esto empiecen a hablar. No, nos vamos, antes lo empezaban más temprano, entonces yo llegaba a esta parte y ya entendían de qué estábamos hablando, pero bueno, ahora como cambió un poco este último año la forma de dar, ya van a llegar. Bien. Paradigmas. Hay muchísimos paradigmas dando vuelta. Acá hemos puesto simplemente los fundamentales, los que dan origen a los nuevos, a los actuales. ¿M? Esto lo dividimos, bueno, en la parte de paradigma imperativo y estructurado, que es el que vieron ustedes en primer año, el de objetos y el funcional y lógico, ¿sí? Que son declarativos, de los cuales el orientado a objetos también se considera que es declarativo, ya lo vamos a ver, pero se lo pone acá en primer nivel porque tiene una importancia mayor, ¿no? En todo lo que es la evolución de lenguaje y paradigmas. Hacemos un breve repaso por cada uno, como para entender de qué se trata y después vamos a entrar en detalle en cada unidad, ¿no? Con esto. Del paradigma estructurado, ya vamos a hablar, nos vamos a referir muy por arriba, porque esto ya lo vieron en primer año, vieron todo el concepto de algoritmo de estructura de datos. En realidad es lo que da la base al paradigma estructurado. Para poder hacer algún programa, algún software, necesitan de estas dos partes. Y qué es lo que vieron en primer año, todo el concepto de la estructura de los algoritmos, entrada, proceso y salida, ¿no? Y vieron cómo representarlos a través de diagramas de flujo o de pseudocódigo y con lenguaje asociado Python, ¿no? Pero hay muchos lenguajes asociados a este estructurado, Fortran, C, Pascal, C++, bueno, Python, ¿sí? Eh, Estos últimos, Python, C++ y el resto son lo que se llaman híbridos, ya lo vamos a ver al final. Yo me voy adelantando un poco, pero Fortran, C y Pascal son estructurados puros y Python, C++, Object Pascal son híbridos donde combinan tanto estructurado, objetos como funcional, preferentemente en la mayoría. El estructurado, que tenía algunas ventajas respecto a que el conjunto de instrucciones es más cercano a las instrucciones de código máquina, por eso es más directo y más rápida la ejecución. Por eso es uno de los lenguajes que actualmente sigue estando muy activo, ¿no? Y sobre todo lo usan muchos los ingenieros electrónicos, ¿no? Aquellos ingenieros que trabajan directamente con hardware. Por eso la limitación es que la complejidad de los sistemas actuales hace de que esto sea no tan popular y es más complejo, no se adapta tampoco a todos los problemas o problemas de modelo de negocio, ¿no? Más tiende a todo lo que son problemas de bajo nivel, tiempo real, programación de microcontroladores, máquinas de estado, juegos, todas aquellas aplicaciones que tengan que gestionar, administrar recursos limitados. Así que fíjense en que es toda una gama de aplicaciones que requieren un conocimiento muy profundo de hardware muy cercano al bajo nivel. Pero nos viene bien para comenzar, ¿no? Así por eso comenzaron ustedes en primer año con este paradigma, porque es muy sencillo en el sentido de entender la instrucción de código de máquina. Por eso es orientada a la acción, que es la unidad fundamental, y todos los programadores se concentran en escribir procesos. Por eso siempre hablábamos de este esquema de entrada, proceso y salida. Y el concepto también de variables de ámbito local, ámbito global, que son los términos generales que ustedes aprendieron en AED. ¿Qué más? Estructuras de control, todo lo que es la estructuración de los algoritmos en secuencias, una a continuación de otra, secuencias simples,
el tema de condicionales para las decisiones lógicas o las repeticiones para aquellos procesos que requieran repetir más de una vez. Y por supuesto, la fundamental del estructurado, aparte de todas estas características y elementos, es la modularización, ¿no? A través de funciones y procedimientos, que también ustedes lo vieron. La programación modular es una programación que hasta el día de hoy se mantiene, de hecho, es la base de toda la programación moderna, ¿sí? Módulos independientes que se comunican entre sí, ¿m? Con pedidos y respuestas, ¿está? Y este concepto de modularización es lo que vamos a trasladar al siguiente paradigma como fundamento, ¿m? Del próximo, que es el orientado a objetos. La programación o el paradigma orientado a objetos, para poder construir un programa de este tipo, un desarrollo de este tipo, se requiere tener mucho conocimiento de objetos y mensajes. ¿Por qué? Porque la combinación de ambos hace de que formen un programa, ¿no? Es por eso una de las definiciones más simples es conjunto de objetos que colaboran entre sí. ¿M? Y es y si ustedes se fijan, a golpe de vista, estos circulitos que representan algo, una aplicación, un curso, un docente, un alumno, es- tienen conexiones, fíjense, flechitas que van y vuelven. ¿M? Así que esto ya lo vamos a ver la clase que viene, cuando entremos un poquito más en el teórico de esta parte, el tema de que son unidades, son objetos, son unidades de software, son módulos, cada uno independiente que se comunica con otros, ¿m? Con pedido y respuesta. Pedido y respuesta. Los mensajes es eso, pedir y esperar una respuesta. ¿Está? El objeto que recibe el pedido puede accionar y darme alguna respuesta o una solución o no. Puede volver sin accionar o con accionar. ¿M? Pero siempre hay una interconexión. Lenguajes de este tipo, es bueno, Smalltalk lo vemos porque es totalmente puro. Solamente podemos programar en objetos. Python, Java, C++ son modelos que aplican a objetos, pero lenguajes, perdón, que aplican el modelo de objetos, pero son híbridos porque también usan estructurado en mayor o menor medida, pero combinan ambos paradigmas. ¿Cuál es la ventaja del paradigma orientado a objetos? Hay muchísimas, acá solamente hay listadas algunas. La facilidad en mantenimiento de software, en crear sistemas muy complejos, el desarrollo de software ágil, la forma de trabajo en equipo. Esta ya lo vamos a ir viendo de acuerdo a cuando entremos a estudiar bien el paradigma. Las limitaciones, eh, no se adapta a todos los tipos de problemas. Estas limitaciones a veces empiezan a verse un poco borrosas en el sentido de que, por ejemplo, no vamos a crear no vamos a usar un orientado a objetos para manejar un hardware, de hecho, ¿sí? Así que ese tipo de problemas no lo vamos a usar. Pero en general, el paradigma orientado a objetos se usa para la mayoría de los problemas, ¿no? Eh, pero tiene limitado en problemas cercanos al hardware, por ejemplo, ¿por qué? Porque el tamaño de las aplicaciones es mucho más amplia, requiere mucho más memoria, ¿está? Entonces es más de alto nivel, con lo cual bajar a un hardware es más complejo. Por eso es una limitación. Que se puede, se podría, pero no es aconsejable. A eso se refiere con las limitaciones, ¿no? Aplicaciones, todo lo que es aplicaciones de negocio, tecnología web, modelo de simulación, base de datos orientada a objetos, programación en paralelo, todo lo que es hoy por hoy de todo tipo se usa en orientado a objetos. En general, yo voy a hacer una introducción muy breve de este paradigma como primera clase. Yo estaba viendo que la semana que viene nosotros tenemos, me parece que tenemos feriado, puede ser. Creo que en planificación lo tengo como feriado el 19 de agosto, es el día del UTN, así que no vamos a tener clase.
Así que yo la idea, pues ya vamos a ver si yo les voy a dejar videos, por supuesto, y en la próxima clase vamos a retomar con un poquito de teoría, pero vamos a ir más bien a la parte práctica. Así que yo sí les voy a pedir que se vean los videos, traten de hacer como si fuera una clase, vean el material para no quedarse con los conceptos fundamentales. Pero yo hoy los voy a dar cuáles son los fundamentales y después los vamos a identificar en Smalltalk. Hoy los vamos a identificar en Python porque ustedes ya conocen Python, pero la clase que viene los vamos a llevar a Smalltalk, que es donde ustedes van a trabajar con esta materia. Todos en el paradigma orientado a objetos, todos los programas se organizan como objetos, colecciones de objetos que colaboran entre sí pasándose mensajes. Es la forma de construir programas en objetos. Y cada objeto tiene un rol específico en el programa. Todos pueden comunicarse entre sí de formas predeterminadas, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo físico, ¿sí? Y un lógico. El ejemplo físico es un ejemplo que la mayoría, estimo, alguna vez ha visto de un gabinete de CPU, por ejemplo, ¿no? Que uno juega con las partes y se fija que el gabinete, bueno, no solo es la carcasa que uno ve por fuera, sino por dentro tiene partes que hacen que funcione todo como un todo, ¿no? Entonces, los sistemas es así, uno ve una carcasa, ve una caja negra, pero adentro tiene muchas cosas. El concepto de caja negra lo empiezan a ver en sistemas desde el primer año y lo trasladan toda la vida, ¿no? Y la idea es ver cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de esa caja, ¿no? Y cómo es la comunicación entre ellos. Entonces, acá, si ustedes se fijan, yo tengo piezas individuales, cada una tiene un rol específico, tiene características, por eso se lo representa al objeto como una entidad de la vida real o ficticia, también puede ser imaginaria, ¿no? Pero en general tiene características que se llaman atributos y comportamientos métodos. Esas características, atributos es lo que define a cada parte, a cada componente y que lo hace diferente uno de otro. ¿M? Por ejemplo, está la fuente de poder, no es lo mismo que la unidad óptica, o que el gabinete, o que la memoria, o que la tarjeta, o la placa de video, o la placa madre, ¿está? Y cada uno tiene una forma de comunicarse con las otras. ¿M? Con las conexiones, con los conectores, con los cables. ¿M? Acá en general, en el mundo físico, la energía, los cables son los que hacen las conexiones, ¿m? De datos, de energía, ¿está? Y que fíjense en que si hay alguna de estas partes que está mal conectada, ¿sí? O no tiene una conexión, no funciona el todo. ¿M? Por ejemplo, si la fuente no funciona y todo el sistema se cae, porque todos dependen de la energía para poder, en este caso energía eléctrica, para poder funcionar. ¿M? Si yo memoria no tengo y no tengo dónde almacenar la información para comunicarme, por más que tenga un micro hermoso, o el micro, si no tiene un cooler, por ejemplo, se calienta y se quema, ¿sí? Entonces, hay un montón de partes que están interactuando entre sí para que todo este sistema forme. Ese concepto es lo que trasladamos al software y es lo que percibimos nosotros en la vida real. Vemos patrones, vemos formas y después entendemos lo que hay adentro. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Cada objeto tiene su característica, su comportamiento, su forma de actuar frente a otros en general y luego en particular, ¿no? Y que la única forma de que funcione es que estén interconectados. Como en este caso, yo puedo representar acá o tener la representación de un sistema de administración de cursos. ¿M? Entonces el usuario quiere saber qué nombre tiene el curso, qué docente tiene, qué alumno. ¿M? Entonces, cómo está estructurado. Y tenemos un gestor principal, un objeto principal que gestiona el curso y a su vez el curso gestiona docentes y alumnos. Entonces, cuando alguien requiere información y le pide, mira, yo quiero a través de este sistema principal, que puede ser una consola simple, una web, cualquier cosa, ¿sí? Lo que hace es ir
y conectarse y pedirle, che, ya alguien me está pidiendo el nombre del curso. Bueno, ¿yo puedo devolver el nombre del curso? Sí, dale, respondo y mando. Entonces, cada uno tiene su rol específico, se encarga de gestionar su propia información, ¿sí? Y la forma de que llegue al usuario final o al objeto que lo requiere es de esta manera con el paso de mensajes. Te pido, yo principal, no sé cuál es el nombre del docente, pero sí sé que tengo un curso a quien le pido, che, ¿cuál es tu nombre de docente? Y bueno, yo curso no lo tengo directo, pero tengo asociación docente, bueno, se lo pido. Vos, ¿cuál es tu nombre? Dale, yo te lo doy, ¿sí? Yo te lo paso y yo te lo paso, ¿sí? Todo eso es el concepto de pedido, es el concepto de mensaje que es pedido-respuesta de un objeto a otro para que funcione. ¿Sí? Y ahí entra modularidad, encapsulamiento, ya lo vamos a ver como características del paradigma. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué más? Hay dos elementos básicos que vamos a ver a lo largo de este paradigma, que es el concepto de clase y objeto. El concepto de clase es lo que se llama un molde o plantilla para definir qué características o atributos van a tener y comportamientos o métodos van a tener los objetos que nosotros fabriquemos en memoria, ¿sí? Son todos esos comportamientos o atributos comunes, ¿m? Relacionados. Por ejemplo, las personas, una persona, ¿qué característica puede tener? Un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento. ¿Qué puede responder? La edad. Entonces, esto describe, la clase siempre describe cómo van a ser los objetos a partir de ello o cuando se construyan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a tener? ¿Qué es lo que tiene todas en las personas? Tiene todo esto. Ahora, esto representa una persona en particular. No, esto representa a la clase persona, al Kain que se llama. ¿M? Es el molde o plantilla para construir personas. Con esto me alcanza para hacer un modelado de objetos. El modelo sí, pero la implementación no. ¿M? ¿Por qué? Porque esto es la definición, que es lo que ustedes van a aprender o van a empezar a aprender en análisis de sistemas, ¿sí? Identificar entidades, identificar objetos y clasificarlos. Ahora bien, cuando yo tengo que llevarlos a la implementación, los tengo que llevar a objetos. Entonces ahí entra el concepto de objeto, que es la instancia o ejemplar de una clase. Es cuando yo a esa clase fabrico en memoria un lugar y donde yo ya le pongo un nombre. Si como característica decía que una persona tiene nombre, bueno, acá tendrá Mariana y apellido González y nació en tal fecha. Y después tendré otro que se llama de otra manera. Por eso también se dice que es una entidad concreta que se crea a partir de la clase que tiene sus propios datos, atributos y comportamientos. Por eso tienen las mismas características de la clase, pero con valores diferentes. También se las puede definir en otro contexto o más en el área de programación como un objeto, como una variable compuesta por variables y funciones, definida por el usuario. Esta definición que está acá es la que ustedes eh, aprendieron en AED. Ahora lo vamos a ver al final de la clase. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Quedó? Sí, Bien, profe. bárbaro. Listo. Bueno, acá yo les puse un ejemplito para que lo tengan en cuenta, gráfico, ¿no? Un conjunto de clases y un conjunto de objetos, que eso es lo que vamos a ver la clase, la semana que viene, ¿no? Yo puedo tener una clase persona que clasifica a todos los tipos de las personas de mi sistema, una clase carrito que voy a tener un conjunto de un máximo de 3 productos, una fecha de compra y un producto que va a tener un nombre, un código precio, ¿sí? Entonces acá tengo 3 clases que están relacionadas de alguna manera. Esto lo vamos a ver la semana que viene en la relación entre clases. Y después, por otro lado, voy a tener los objetos. Es decir, voy a tener las personas
persona uno, persona 2, tienen la estructura de la clase persona. La persona 2 tiene el carrito 2, el C2, y la persona 1 el carrito 1. ¿M? Y a su vez, esta persona 2 compró el producto 1, el producto 2, ¿sí? Acá están los productos concretos. Y la persona 1 compró solamente un producto. ¿M? Por eso acá están estas relaciones que después las vamos a explicar la clase que viene. Entonces, nosotros en esta materia o cuando vamos a objetos, siempre vamos a tener una parte donde vamos a definir las clases y por otro lado donde vamos a definir y a empezar a usar los objetos. ¿M? Y estos objetos se van a ir relacionando de esta manera. ¿Queda? ¿Queda claro ese ejemplo? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien, hacemos una pausita con el de objetos, porque con este vamos a trabajar. Mañana van a ver también el de objetos y por 6 semanas vamos a estar con objetos. Pero hacemos la introducción rápida de los otros paradigmas que vamos a ver, que son el funcional y el lógico, que están dentro del declarativo que se dice que es declarativo. ¿Por qué? Porque es muy de alto nivel y está basado en conjunto de declaraciones que pueden ser condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones, transformaciones, todo aquello que puedan de alguna manera describir lo que estoy, qué es lo que el programador quiere hacer o qué es lo que necesita, ¿sí? Pero que no está ahí reflejada cómo se va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le puedo pedir una solución o detallar una solución, pero en realidad la programación de esa solución siempre está hecha, ya desarrollada en mecanismos internos de control que son los motores, las máquinas virtuales, ¿sí? Es decir, para el desarrollador de este tipo de paradigma, lo que tiene que aprender es cómo comunicarse con estos mecanismos de control a través de condiciones, proposiciones, etcétera. Pero todo lo que es la lógica de desarrollo, de ejecución con el hardware, las hacen los mecanismos internos de control. Entonces, queda en forma invisible para el programador cuál es el mecanismo necesario para digamos, los códigos de desarrollo. ¿M? Acá van a quedar códigos de alto nivel, que son los que vamos a aprender para que nuestros programas funcionen. Y si vamos desde el lado de vista funcional, para que un programa funcione, requiere funciones, ¿sí? Más ese control que esa máquina virtual o máquina o motor de inferencia. ¿M? ¿Cómo funcionan este tipo de estructuras porque esto pueden ser lenguajes, framework, de todo, ¿no? Basados en este esquema. En general, tengo un usuario que necesita, eh, acá necesita algo, y un programador o un equipo. Generalmente, siempre digo, ya voy a cambiar los gráficos. Porque no es un solo programador, sino siempre acá hay un conjunto de programadores eh, que está planteando una solución. ¿M? No es un solitario, sino es un equipo que se dedica a dar la solución de estos problemas. Entonces, por un lado tengo este equipo de programadores, desarrolladores, expertos en el negocio que van a definir las funciones. Esas funciones van a formar lo que se llama la base de conocimiento. Esto es lo que vamos a aprender nosotros en esta materia, cómo definir funciones simples construyendo la base de conocimientos. Luego que tenemos esto, nosotros vamos a ser usuarios de esta parte, donde simplemente a través de la evaluación con un intérprete o compilador, dependiendo del lenguaje que estemos, eh, se pone en funcionamiento con el motor de inferencia la unión de lo que pide el usuario con lo que está definido en la base de conocimiento. Entonces, el usuario a través de un intérprete de comando pide algo a través de una expresión, una declaración de alto nivel. En este caso, el motor de inferencia interpreta, ¿sí? Hace las búsquedas en la base de conocimiento y si tiene una respuesta,
la da al usuario, ¿sí? Ese es un modelo muy sencillo de esquema de control. ¿M? Lenguajes asociados de este paradigma, bueno, el Papalist, que le digo yo siempre, es el que tiene todo, declarativo, y Haskell, que es el que vamos a ver. Hay ML, hay un montón de lenguajes, de hecho, todos estos son puros, pero bueno, Lisp es un híbrido porque aplica de todo, pero dentro de los declarativos. Acá no hemos puesto, pero Python puede correr funcional, C Sharp, hay muchos lenguajes hoy en día que pueden correr paradigmas funcionales. Ventajas. Acá llegamos a la parte de las ventajas, donde eh, parecen muy lindas, pero no es del todo cierto. No es del todo así, ¿no? No es que no sea cierto, es cierto. Yo se las nombro, ¿no? Fácil de formular matemáticamente, administración automática de memoria, simplicidad de código, rapidez en codificación. Son muchas ventajas. Hermoso, hermosísimo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Vamos a estar corriendo en ambientes muy complejos, ¿sí? Fíjense en que eh, yo les he puesto acá algunas, después las vamos a ver cuando lleguemos al paradigma. Tenemos programas de inteligencia artificial, sistemas expertos, sistemas de control, aplicaciones académicas, complejidad matemática siempre, ¿sí? Así que entender la matemática atrás de todo esto no es simple. ¿M? Entonces, si bien es fácil de formular, matemáticamente es siempre y cuando yo tenga la fórmula matemática acorde. ¿M? Y eso es lo que se logra con un experto al lado. ¿M? Un experto en matemática que me diga, mira, la trayectoria para ir, no sé, con una nave de Córdoba a Marte está con un montón de fórmulas que las puedo pasar acá, pero que son fáciles de plantear y de poner, pero las tengo que tener. ¿M? Lo mismo la administración automática, es re fácil, pero si yo quiero ir a un nivel de manejar yo mi propia memoria, ya no voy a poder hacerlo. ¿M? Limitaciones también es hasta ahí nomás, si es un lenguaje puro, sí, no es fácil escalable, no es fácil integrar con otras aplicaciones, pero si es un híbrido, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los híbridos se pueden integrar con otros. ¿M? Eh, y si esto sí es una limitación muy grande que no se recomienda para modelar lógica de negocio, ¿no? O todo lo que sea transaccional. Para eso tenemos el estructurado y el de objetos. ¿M? Esto es más en los términos matemáticos. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Después, cuando lleguemos acá, vamos a ampliar un poco más, ¿no? La noticia. Lógica, el paradigma lógico. Para también declarativo necesitamos declaraciones lógicas más el control, que es un motor de inferencia. También un esquema muy parecido, el programador o el equipo de programadores o de expertos, ¿qué hacen? Entran, definen hechos y reglas, ya vamos a ver bien, el conocimiento que define la base. También hay un intérprete compilador que pone en funcionamiento el motor de inferencia. Digamos, el motor de inferencia pone en funcionamiento toda esta base de conocimiento, interpreta, compila y acciona en base a las consultas del usuario, que en este caso lo va a hacer con objetivos y que la respuesta va a ser resultados lógicos. Ya no van a ser respuestas concretas como en un funcional que es un valor, un resultado concreto, ¿sí? Sino que son normalmente resultados lógicos o resultados de probabilidad. ¿M? Lenguajes, bueno, Papalis, Prolog, que es el que vamos a ver, ML, y bueno, también hay muchos lenguajes como en .NET que tienen pueden módulos de lógica, ¿sí? En Java también, o sea, tenemos varios lenguajes que pueden
correr programación lógica. Ventajas, nuevamente, como el de funcional, muy simple en el código, es, sí tiene una cercanía a las especificaciones del problema real, real, ¿no? Con lenguajes formales, y muy sencillo en las estructuras. Es tan sencillo que no es tan potente, ¿no? Nuevamente, la simplicidad en el código va a depender también de quién tenga al lado asistiéndome, ¿no? Porque no volvemos de nuevo al tema de las aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones de inteligencia artificial, de sistemas expertos, robótica, conocimiento de aprendizaje, procesamiento de lenguaje natural, bueno, soporte de decisiones, reglas de negocio. ¿M? Por supuesto, poco utilizado en aplicaciones de gestión, ¿no? No vamos a hacer, no vamos a resolver una, un problema de listado de stock directo por acá. ¿M? Sí, podemos a lo mejor hacer algún sistema más avanzado de IA o de sistema experto que pueda dar algún diagnóstico en algún lado o en un mismo kiosquito si uno quisiera hacer alguna predicción de algún tipo, ¿no? ¿Qué más? Hasta ahí con los paradigmas, ¿sí? ¿Quedó? Ya vamos a ver en detalle esto también. Y por último, de esta parte, ¿sí? Para resumir, que ustedes ya algo han visto en primer año, lo que es lenguajes. Eh, Antes de entrar en ese tema como repaso, la idea es tener esa diferenciación de que el paradigma de programación lo que hace es condicionar la forma en que se va a expresar una solución del problema, la forma en que se va a plantear. ¿M? Y el lenguaje de programación es la herramienta que va a permitir que esa solución se exprese. Por eso hablamos de que hay lenguaje de programación de ciertos paradigmas, lenguajes puros que solamente resuelven o aceptan un solo paradigma, o lenguajes que aceptan múltiples paradigmas. ¿M? Son mixtos. ¿Por qué? Porque es la herramienta que lo va a poner en juego. ¿M? Nosotros con el paradigma vamos a darle toda la parte formal. De hecho, ustedes la van a aprender de manera conceptual en análisis de sistema, la vamos a aprender acá en forma general y la vamos a aplicar a través de un lenguaje de programación, ¿sí? Y en los próximos slides tenemos este resumen de lenguaje de programación, que ustedes ya lo vieron en primer año, por eso yo lo paso muy rápido. Fíjense que yo ahora aceleré la forma en que estoy dando la clase porque son conceptos que ustedes ya traen, deberían traer de primer año, ¿no? ¿Qué son los lenguajes? ¿Qué son herramientas o técnicas para comunicarse? ¿Sí? Que van a permitir expresar instrucciones que van a ser ejecutadas por un hardware, conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen la gramática, tienen elementos, expresiones, pueden aplicar un paradigma o varios, ¿m? Y dependiendo del nivel de abstracción del lenguaje, es en donde yo los voy a usar o cuál es el más adecuado. ¿M? Yo acá les puse este gráfico que también siempre lo doy en primer año, que es nosotros de lenguaje natural tenemos que llegar al hardware, ¿m? A código de máquina 0101, así que nosotros necesitamos toda esta infraestructura para que el hardware actúe. ¿M? ¿Cómo lo hacemos? A través de estos lenguajes. Y tenemos distintos niveles. Según el nivel de programación es lo que vamos a usar. Recuerden que el bajo nivel dijimos que es muy cercano al hardware. Este bajo nivel tenemos lenguajes como Assembler y C. Hay muchos desarrolladores que programan en esto. Tenemos el medio nivel como C, C++, Pascal, ¿qué hace? Actúa directamente sobre el hardware o sobre un motor, puede ser. Y un alto nivel siempre lo hace a través de un motor, ¿no? Java, C Sharp, Python, Haskell, son todos de alto nivel, Smalltalk, trabajan con un motor que es el que termina accionando en el hardware. Este máquina virtual o motor, tendré que poner de nuevo el dibujito acá que vimos de declarativo, que es el que se encarga de gestionar toda la memoria, ¿m? Con memoria y recursos. ¿Está?
¿Qué más? Y por supuesto después los invito a que lean en el material, tenemos todo lo que es sintaxis con mayor detalle, ¿no? De lo que es un lenguaje de programación, sintaxis, semántica y gramática de los lenguajes, criterios de evaluación para elegir lenguaje de programación, alguna reseña histórica de evolución, tipos de lenguajes híbrido y puro, algo hemos hablado. Híbridos son los que tienen múltiples paradigmas o aplican múltiples paradigmas, los puros, un solo paradigma. ¿Sí? Entonces, esto yo les dejo para material de lectura dentro del material de clase de la unidad uno y también les dejo como material de lectura la unidad 2 que es todo lo que es paradigma estructurado. Porque eso es lo que ustedes vieron en primer año, ¿no? Es necesario que ustedes lo lean, lo vean, cualquier duda que tengan me consultan por WhatsApp, foro o la clase que viene, porque esto va a ser formar parte de el cuestionario número uno, que lo vamos a evaluar de acá a 2 semanas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y por último, déjenme que voy a cargar el último slide. ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Bien? Sí, profe. Después, profe, apenas termine la clase, usted va a subir la clase a la web. Sí, normalmente necesito un tiempo de hasta que suba el video. Ahí estoy publicando esta. Yo subo la grabación. Todo el material ya está subido. ¿Sí? Todo esto ya está en la V. Lo que me va a faltar es convertir los videos, subirlos a YouTube y después ponerles el link. Eso lo haré en el transcurso de la tarde. Bueno, gracias, profe. Bien, y no quería irme, estamos en tiempo todavía, ¿no? Pero quería mostrarles esta, digamos, esta es como mi clase cero, que es una clase de paradigma orientado a objetos, algo de lo que ya empezamos a ver. Con repaso de AED y lenguaje Python. Siempre me gusta darlo porque a ustedes los posiciona en lo que vamos a ver y desde un lugar conocido, que es Python. Si alguno no se acuerda mucho de esto de primer año, vaya y repase. Les va a servir para después poder hacer los enlaces con el nuevo lenguaje. Porque ya a partir de la clase que viene, de hecho mañana, ya con el profesor Nico, van a empezar con Smalltalk, que es un lenguaje que tiene otra sintaxis, otra forma de escribir todo esto. Es lo mismo, van a hacer exactamente lo mismo pero con otro lenguaje. Y no es un lenguaje, y por ahí es duro aprender otro lenguaje nuevo, y más con los entornos que tiene. Entonces yo les sugiero que eh, repasen, ¿sí? Para que puedan llevar al día esta materia. Bien, y esto es lo que yo les voy a dejar para que ustedes después lo vean. Entonces, este era el repasito, por eso van a ver algunos slides repetidos para que veamos. Denme un minutito. Maiko pregunta si la clase también es virtual. No, estimo que no, porque mañana creo que es clase normal, no hay paro. Si hubiera paro, tenemos que ver, pero creo que no, mañana ya hay clases normales. De todas formas, si hay paro, también lo que hacemos es ver cómo tienen las otras materias. Si todo el resto de las otras materias son virtuales, damos virtual. Si dan presencial, damos presencial, ¿se entiende? ¿Está? Yo eso, por lo menos en mis clases, yo siempre tengo la precaución de esa modalidad. Pero mañana en teoría es presencial. Y estimo que primero irán al aula y después al laboratorio. Las clases se van a dar en el Labsis, ¿sí? Ya después les confirmo en qué aula. Bueno, ellos les van a decir bien en qué aula tienen asignada. Y bueno, también yo les voy a avisar porque en nuestras clases de los martes también va a ser en Labsis. Así que ya les voy a indicar en qué clases, en qué aula tenemos. Bien, entonces, por último.
Vamos con este repaso de primer año. ¿M? Esto ya lo vimos hace un ratito, ¿no? Que el paradigma estructurado estaba orientado a la acción y a los procesos, con todos estos elementos que ustedes vieron en primer año. ¿Qué otra cosa vieron? Perdón, y antes que salga de ahí, parte de lo que vieron en primer año de modularización es todo esto, ¿no? El concepto de entrada, proceso y salida, el concepto de función, ¿no? Donde tenemos un nombre único, una lista de parámetros, el código que va adentro, el retorno, ¿m? Y que podemos tener procedimientos funciones, donde el procedimiento hace algo pero no retorna nada, el retornone o sin retorno, y la función aquella que podía retornar algún valor. ¿M? Cualquiera de las dos tiene la misma estructura, nada más que una no devuelve nada y la otra sí devuelve algún valor. Y por supuesto la comunicación entre los módulos, que si no hay esa comunicación, esas son las famosas invocaciones llamadas que tuvieron que aprender ustedes en primer año, ¿no? Cuando aprendieron funciones. Ahora bien, el paradigma orientado a objetos, que es lo que empezamos a ver hace un ratito, ¿sí? Tiene el objetivo primario no es identificar el proceso, ¿sí? O las acciones, sino los actores, ¿sí? ¿Por qué? Los actores, que ese término lo usan mucho en análisis de sistemas, nosotros lo vamos a ver más con el concepto de entidades u objetos, ¿está? Son todos aquellos objetos, entidades que aparecen en el escenario, en el enunciado, en algún dominio del problema, ¿está? Por eso uno tiende a ver por objetos y no por proceso, no por instrucciones, no mira cómo lo hace la máquina, sino cómo lo hace el humano en sí, que es identificar entidades y objetos. Siempre los programas se organizan como colecciones de objetos, como ya lo vimos, que interrelacionan entre sí, cada uno tiene su rol y cada uno tiene características y comportamiento. Esto es lo que explicamos al comienzo del paradigma, ¿se acuerdan? Puse lo mismo para que lo tengamos. Ahora bien, la clase es lo mismo que vimos al comienzo, pero ahora yo lo pongo con un ejemplo conocido, que es el que ustedes vieron en primer año. ¿Por qué digo vieron en primer año? Porque en todos los años de AED, no importa cuándo hayan cursado, siempre se dio este tema, pero nunca, hasta el año pasado, nunca se le ponía un nombre de objetos, ¿m? Ni de clase. El año pasado tomamos la decisión de ponerle nombre a esto, ¿sí? Por eso todos estos términos son conocidos para ustedes, porque antes hablábamos de estructuras, de entidades, ¿sí? Ahora sí ya hablamos de clase. Entonces, como dijimos al comienzo, la clase es un modelo, una plantilla, ¿sí? Y en este contexto, cuando ustedes lo vieron en primer año, es una forma de paquetar datos y funcionalidades juntas. Si bien lo vieron así, que es otra forma de definir, pero básicamente las clases es esto, ¿no? Lo que define la estructura es la plantilla del modelo, ¿m? Para poder crear objetos. Siempre en las clases vamos a definir los atributos, que son las variables que se declaran dentro de la clase, y sirven para indicar la forma que cada objeto va a tener cuando se fabrique, ¿sí? Y ahí es donde se dice que los atributos muestran lo que el objeto tiene. ¿M? Yo digo, este objeto tiene tal cosa. Igual que los métodos. Los métodos son las funciones que ustedes declaran dentro de las clases y que muestran lo que hace el objeto. ¿Sí? Entonces, en forma general, ustedes la clase pasada, el año pasado, vieron cuando se dio este tema por primera vez, se trabajó con la clase punto o point, donde el punto tenía ciertos atributos y métodos, que son los miembros de la clase. Entonces se llaman los miembros de la clase. Cuando inspeccionamos la clase point, tenemos que tiene como atributos el valor del X, el valor de Y y una descripción. Esos son sus atributos. ¿Y cuáles son sus comportamientos o sus métodos? Son aquellos que ustedes aprendieron y vieron en ese ejemplo, que era el init para poder inicializar los datos del punto,
el STR para poder mostrar en formato de cadena esos datos y se les agregó en esa oportunidad una función llamada distance que medía la distancia de este punto al origen. ¿Mm? Toda esta estructura, ¿sí? Eh, es la que ustedes vieron, que creo que a continuación está en el código. Y yo acá les puse otro, bueno, acá se me ha juntado el dibujito, yo se los voy a acomodar. Acá tengo otro ejemplo que también en algún momento han usado, que es empleado, donde este empleado tiene legajo, nombre, dirección, antigüedad y sueldo. También en esa misma clase se lo vio. Y como métodos solamente tenían el init y el str. ¿M? El init inicializa los datos y el str lo que hacía era retornar. ¿Sí? Esto que ustedes, que esto que lo están viendo en forma gráfica de representación, lo empezaron a ver en código el año pasado. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda de lo que estoy hablando? Todos deberían haberlo visto. ¿Sí? Puede que se acuerden o no, pero eh, todos deberían, si no se acuerdan, vayan a verlo, ¿no? Es, no me acuerdo si era de las fichas 18, 19 por ahí. ¿Alguno que me dé de devolución? ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bárbaro. Entonces, cuando vieron en primer año, vieron el método especial, el constructor, que era el init, ¿sí? Que el objetivo de ese constructor es poder crear e inicializar el objeto, ¿sí? En Python, el constructor es init y se describe de esa manera, un método especial, guión, guión, init, guión, guión, y entre paréntesis, ¿qué era lo que poníamos? En primera instancia, el nombre del objeto que le íbamos a llamar por convención se llama self, ¿sí? Y después la lista de argumentos que queríamos inicializar. Entonces, teníamos class, que referencia a la clase, en este caso tipo de empleado, dos puntos, y por debajo la definición de la función init, que lo que hacía era decir, mira, self.legajo quiere decir que de mi objeto, el atributo legajo, quiero que se guarde con el parámetro legajo o leg, el self.nombre con nom, el self dirección, y así voy llenando cada uno de los atributos con los valores de los parámetros de la función. Parámetros que también están por defecto, donde tienen valores cargados a priori, así que si el usuario llama a la construcción de este objeto sin pasarle valor, también funciona porque va a tomar estos valores por defecto. Y si quiere pasarle valores, se los pasa acá y se toman en estas variables. ¿Sí? Eh, ¿Les queda? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Acá necesito su devolución. ¿Sí? Un poco sí. Un poco, Sí. profe, pero sí, sí. Un poco. Bueno, yo les sugiero que en estas semanas, el viernes tenemos feriado, así que van a tener libre de la Facu. Yo lo que les sugiero es que desempolven los materiales de AED, sobre todo la ficha 18, 19, creo que eran esas, o 20, ya no me acuerdo, y repasen, porque eso también les va a ayudar mucho em, para entender esto nuevo que van a empezar a ver. ¿Mm? ¿Qué más? Aparte del init, ¿qué otra más tenían? El método STR, ¿sí? El STR, ¿para qué lo hacían? Para retornar una cadena string con todos los datos que hubiera en memoria de ese objeto, ¿sí? Entonces, STR también es un método especial que lo hacían dentro de la clase donde ustedes armaban una cadenita y la retornaban, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué hacían? Decían, bueno, STR self y luego adentro decían, bueno, self.legajo. Como esto es un entero, lo transforma a string, después lo sumo a una coma, después a un nombre, todo lo transformo a str. ¿Por qué? Porque como voy a concatenar string, me tengo que asegurar que todos sean string. ¿M? Entonces, tenga la certeza o no que es una string, todo se convierte, ¿no? Entonces yo acá sé que por más que esto sea string o entero, lo convierto a string. Esto es string o entero, lo convierto. Y así
todo lo convierto y termino generando una cadenita para que alguien consulte cuáles son los datos de ese objeto completo. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Generalmente, esos son los dos métodos universales que tiene cualquier clase, que son inicialización y el str o el toString o el asString, dependiendo del ámbito donde ustedes lo usen. Después vamos a ver sobre todo en Smalltalk, acá no lo vamos a hacer, pero después vamos a ver que hay métodos fundamentales que es, quiero modificar solo el legajo o consultar el legajo, lo puedo hacer, o el nombre o la dirección. Cada atributo que tenga un objeto debe poder leerse y escribirse, ¿sí? Porque es parte de la operación básica de programación, leer y escribir. Entonces, el init, ¿qué hace? Los escribe a todos en memoria de una sola vez y el str los retorna a todos en una cadena. Pero después vamos a tener ahí una serie de funciones y métodos para poder leer y retornar el legajo, leer y retornar el nombre, leer la dirección, uno por uno. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo la he empleado, ahí es donde vamos a empezar con esta materia a trabajar en más profundidad. A lo mejor le quiero preguntar, decime cuál es el legajo, nada más. Entonces, si yo le digo, quiero solo el legajo, ¿para qué le voy a pedir un str? Si yo solo quiero el legajo, ¿sí? Entonces, esta clase debería poder responder, te doy el legajo si querés, solamente, no todos los datos. ¿Me siguen? Eso es lo que vamos a aprender en esta materia. Y acá les dejé el ejercicio que está en AED, en esa ficha, que es la del punto en el plano, donde está todo el código, está explicado cómo era el ejercicio en sí, que era hacer un programa que permita manejar puntos en un plano. Los puntos deben indicar las coordenadas, que deben ser el número en coma flotante o real, y la cadena de carácter que diga el descriptor o nombre del punto. Hacer un menú de opciones que permita cargar los datos de un punto, mostrar los datos en pantalla, por teclado de datos de un punto y mostrar la distancia al origen. Por eso, fíjense en que, bueno, acá está representado como sería el punto, ¿sí? Por eso acá este punto necesita el valor en y el valor en x y un nombre, ¿sí? ¿Y qué es esto? Acá está, por ejemplo, el valor de x está en la posición 2, valor y en la posición 1 y la descripción se llama P1. ¿Y qué puedo hacer con ese objeto? Inicializarlo para que esté este punto justo ahí, mostrarlo o calcular la distancia al origen, que sería calcular la distancia de este punto acá. ¿Sí? Código. Yo acá se los puse completo, lo que hubieran ustedes en su momento. De hecho, en mis presentaciones en AED lo tengo así también, para que ustedes vean que siempre en la programación de objetos van a tener dos partes, ¿sí? Todo lo que es la definición propia de la clase genérica y después el uso de los objetos. No hay que perderse de vista esos detalles, que es lo que hicieron en AED. ¿Cuál es la primera parte? Definir la clase punto, ¿sí? O el point. Class point. ¿Qué métodos voy a definir? Los básicos. El init para inicializar el punto, el str para mostrarlo, y en este caso un método especial distance para determinar por Pitágoras la distancia del punto hacia el origen, ¿sí? Y con eso defino la estructura, pero con esto no me alcanza solo, ¿sí? Para poder hacer que mi programa funcione, tengo que pasar a esta parte, que es la más importante, el uso de los objetos. Entonces, voy a hacer un pequeño main, por ejemplo, que le pida al usuario cargar un punto, ¿sí? Cargar los datos del punto. Entonces, este cargar viene acá y dice, bueno, dame en qué coordenada de X quieres el que vaya al punto, en qué coordenada de Y, y después decime y créame el punto, ¿sí?
En este caso, al punto lo he creado sin ningún nombre. Acá podría haberle pasado el nombre, la descripción. Por defecto le va a poner P, pero le podría haber pasado yo un nombre. Y luego lo devuelvo, ¿m? Y le devuelvo acá el punto P. Una vez que ya lo tengo el punto P, le digo, vamos a mostrarlo. Entonces me voy acá al mostrar y el mostrar, ¿sí? ¿Qué hace? Un print P. Podría haber hecho print P acá directamente, ¿no? Entonces lo pongo acá. Que en realidad el implícito STR está acá, no acá. Este es mi mostrar. Y si se me ha corrido, ya se los voy a acomodar. Y luego tengo acá, quiero saber la distancia al origen. Le digo, bueno, a ver vos, P, que sabes que tenés todos estos datos, calculame la distancia. Entonces este P va a venir acá, va a ejecutar la distancia, me devuelve el resultado y lo viene acá. Y lo muestra, ¿sí? Entonces, todas las operaciones que yo pueda hacer, la voy a hacer siempre a partir de ese objeto, de esa variable que se haya cargado en memoria y llamando a lo que necesite hacer. Si suponte que acá yo hubiera hecho unas funciones para solamente devolver la descripción y yo le quiero decir, bueno, decime cómo se llama este punto, podría haber puesto p punto descripción y ahí me trae el nombre, ¿sí? No está acá porque no la hicimos el genérico que ustedes tienen siempre en primer año. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y creo que acá terminamos, ¿sí? ¿Está? Con el ejemplito que es el que está en AED, ¿no? Para que ustedes lo vean. Pero básicamente lo que vamos a hacer en esta materia, en la unidad 3 va a ser esto. Pero, ¿cuál es la complejidad que vamos a tener? Que todo esto lo vamos a hacer en Smalltalk, en un lenguaje nuevo, en un ambiente nuevo, así que hay que aprender lenguaje, ambiente o entorno, el IDE nuevo, más todos los fundamentos adicionales a esto, porque esto vamos a partir de que ustedes ya conocen mínimamente para qué funciona un constructor, un STR, un string, una función, pero le vamos a dar mayor contexto y mayor profundidad. ¿M? Así que ese es el desafío. Y lograr poder probar nuestros objetos, ¿sí? En un playground. No, si bien en esta materia no vamos a hacer un programa de este tipo con una ejecución principal y automática, sí vamos a aprender a probar los objetos, vamos a usarlos y eso es parte de la evaluación, cómo crean los objetos, cómo los usan, cómo invocan. ¿M? Todo eso es lo que vamos a aprender de ahora en más a partir de la clase que viene. A partir de mañana van a empezar a ver algunos fundamentos y vamos a continuar la semana que viene. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Todo es una duda. Debería ser toda una duda y volver a repasar esto, leer bien el material para que se saquen todo y estén bien preparados. ¿M? Y recuerden que una materia cuatrimestral muy rápida, así que toda la semana estamos viendo temas nuevos, temas que aplican lo que vimos anteriormente, así que si ustedes les toca faltar una clase, no vengan a la otra sin haber estudiado o leído el material. Si no, van a estar pintados al óleo. Y después retomar es bastante complejo. ¿Sí? Bueno, Bueno, profe. Bien. Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada. Voy a poner la pausa. ¿Qué pasó acá? Se me fue. Algo pasó. Mm, Bueno, yo voy a revisar la grabación. Bueno, sé que no la estoy viendo. Bueno, de todas formas tenemos las grabaciones de otros años, así que no se hagan problemas, yo se las subo. ¿Está? Bueno, listo, entonces todo por hoy. Vayan a descansar o bueno, descansen un ratito, después viene el análisis de sistemas. ¿Sí? Está. Bueno, Gracias, profe. Nos Nos vemos, vemos. Gracias, profe. de profe. nada, nos Muchas vemos. gracias. Muchas gracias, nos profe. Que vemos. Chao. que anden muy Gracias. lindo. No, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe, nos muchas vemos. gracias. Chao, chao.